cristiano verdadero, ¿verdad? En medio de tanta confusión del día de hoy, en medio de tantos lugares donde la gente va a buscar a Dios, ¿cómo saber si realmente yo soy un cristiano verdadero? ¿Cómo saber si realmente estoy agradando a Dios, verdad? Entonces sobre eso va esta serie, hermano, y espero que Dios me dé la gracia para poderles transmitir un poco de lo que Él puso en mi corazón para con ustedes. Un cristiano verdadero. Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 26. La palabra de Dios dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Fíjese esa frase, qué hermosa. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu santa palabra, Señor. Estamos delante de ti, Señor, del Dios de toda la tierra, del Dios de toda carne. Señor, te rogamos que esta noche tú hables poderosamente a nuestras vidas. Estamos necesitando una palabra tuya, Señor, que transforme nuestro corazón, nuestra conciencia, nuestro espíritu, nuestra mente. Te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo y que no sea yo el que esté hablando en esta noche, Señor, y confirmando la palabra abundantemente, Señor, en todo aquel que la escucha. Yo te pido, Señor, que abras los corazones y mentes esta noche, y que tu palabra, Señor, pueda penetrar y hacer el efecto por la cual tú la estás enviando. Que haya fruto abundante de esta palabra, Dios. En el nombre poderoso de Jesús y para tu gloria, decimos amén y amén. Gracias. Los hermanos de la iglesia de Antioquía fueron los primeros que tuvieron el altísimo honor, el altísimo privilegio de que le llamaran cristianos. Y antes de que le llamaran cristianos, a ellos los conocían como los discípulos de Cristo, o también como los seguidores del camino. Pero la Biblia dice que a estos discípulos de Antioquía le llamaron cristianos, y fue el primer lugar donde la gente les puso ese nombre a los seguidores de Cristo. Es un altísimo honor. Pero fíjense que fueron los de afuera, fueron los mundanos, los no creyentes, los que llamaron a los discípulos cristianos. Y es un altísimo honor que la gente nos pueda reconocer y nos pueda llamar como cristianos. Es un honor altísimo que la gente nos pueda mirar y pueda decir: esa gente son cristianos. Pero en esta ocasión, cuando los de afuera, los no creyentes, les llamaron a ellos cristianos, no lo hicieron porque veían en ellos la gloria de Cristo, sino que lo hicieron despectivamente. Lo hicieron para burlarse de ellos. Lo hicieron para expresar su rechazo a su fe. Y sencillamente lo que se estaba cumpliendo aquí eran las palabras de Cristo cuando Él dijo: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. De todas maneras, amados hermanos, sea por burla o no, sea por rechazo o no, ciertamente esta gente estaba reconociendo que aquellos discípulos le pertenecían a Cristo. Algo veían en ellos que identificaban a este grupo de personas con Cristo. Así que de una manera u de otra, alabamos a Dios porque esa gente reconocieron que los discípulos eran de Cristo. Y nosotros nos preguntamos esta noche algo muy importante. Cuando nuestros vecinos, cuando nuestra familia, cuando nuestros amigos nos miran a nosotros, ¿qué es lo que ven en nosotros? ¿Podrán ellos decir acerca de nosotros: esta gente son cristianos? ¿Podrán decir: esta gente le pertenece a Cristo? Lamentablemente
tenemos que decir que en el día de hoy, el criterio de muchos de los que están afuera, cuando contemplan a la mayoría de los que asisten a las congregaciones cristianas, su criterio no es muy bueno. Y es muy lamentable decir eso. Y escuchamos frases como la siguiente: no, esa gente son hipócritas. En ese lugar se congrega mucha gente hipócrita. Allí hay muchos falsos. Allí hay mucha gente mentirosa. Allí hay mucha gente que son ovejas, son lobos, perdón, vestidos de ovejas. Son frases que nosotros escuchamos de la gente que están afuera. Pero por otra parte tenemos que decir que tenemos que tener mucho cuidado también con lo que la gente de afuera dice de los que asistimos a la iglesia. Porque Cristo el Señor nos dijo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos. Por lo tanto, lo que distingue o lo que describe o lo que clasifica a un creyente verdadero no es la opinión de los hombres, ¿cierto? Lo que puede realmente decirnos si alguien es cristiano o no es el criterio de Dios y su palabra. Ahí está la seguridad. Porque aunque el criterio de los de afuera es importante, sin embargo muchas veces puede estar malintencionado, como es el caso de estas personas en Antioquía. Entonces nosotros tenemos que preguntarnos esta noche, y pienso yo que es la pregunta clave que va a mover toda esta serie de mensajes. La pregunta es: cuando Dios nos mira a nosotros, cuando Dios contempla nuestro corazón, porque Dios lo que mira es el corazón, ¿podrá acaso Dios decir de nosotros que somos cristianos, que somos sus hijos, que realmente estamos siguiendo el camino de justicia en verdad? Si Dios nos pesara en balanza esta noche, ¿estaríamos nosotros aprobados delante de Dios? Esa es la gran pregunta, hermano, que nosotros tenemos que hacernos esta noche. Alabado sea Dios. La Biblia dice en el Evangelio según San Juan que Felipe trajo a Natanael para que conociera a Cristo. Y cuando Natanael venía caminando y Cristo lo ve, el Cristo dijo lo siguiente: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Amén. Mira el criterio de Cristo de este hombre. Gloria a Jesús. Y el criterio de Cristo es la verdad. Y él dijo: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y yo me pregunto, si Cristo nos mira a nosotros, y de hecho téngalo por seguro que Él nos mira a nosotros, ¿cuál será el criterio de Cristo acerca de nosotros? ¿Podrá Cristo decir de nosotros que he aquí un verdadero cristiano en quien no hay engaño? ¿Podrá el Señor decir eso de nosotros? Y yo le digo esto, hermano, porque es que la Biblia establece que es delante de Jesucristo y no delante de los hombres que nosotros estaremos de pie un día para dar cuenta por todos nuestros actos. La Biblia habla del juicio del trono blanco. La Biblia dice que todos estaremos allí, y dice la Escritura que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Allí estaremos, creamos en Él o no. Todos estaremos de pie ante Él para dar cuenta por nuestros actos. Alabado sea Dios. Por eso es menester que a la luz de la Biblia nosotros podamos contestar con toda sinceridad la siguiente pregunta: ¿acaso soy yo un cristiano verdadero? Si mueres hoy, ¿tú tienes la seguridad de que vas a ir al cielo?
solo los cristianos verdaderos entrarán al cielo. En el día de hoy, nosotros vamos a ver, en primer lugar, ¿por qué es importante entender esta pregunta? ¿Por qué es importante entender si soy un cristiano verdadero o no? En segundo lugar, vamos a ver algunas ideas erróneas acerca de lo que la gente cree de un verdadero cristiano. Y el tercer punto será para el próximo mensaje, que es algunas evidencias de un cristiano verdadero. Ahora, ¿por qué es importante entender si yo soy un cristiano verdadero o no? ¿Por qué es importante entender eso? Bueno, porque hay varios pasajes de la Escritura, varios versículos bíblicos que nos advierten a nosotros de que hay creyentes que creen que son cristianos cuando en realidad no lo son. Entonces, este tipo de creyentes no disfruta la vida abundante que Cristo ofrece. Son sencillamente una pura apariencia. No están viviendo realmente la vida abundante que el Hijo de Dios promete. Pero además de eso, este tipo de creyentes que aparentan ser pero no son, sencillamente brindan un mal testimonio a los de afuera. Están poniendo un tropiezo a la gente que no ha creído en Cristo. Y a ellos les acontece lo que Cristo le dijo a los fariseos. Cristo le dijo: porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Porque es que son un tropiezo, hermano. Cuando la gente los mira, dice: ¿para qué voy a ir a la iglesia? Si esa persona está en la iglesia, levanta sus manos, pero cuando sale de ahí, entonces tiene tremendas contiendas en su casa. Y yo creo que el cristianismo es mucho más que venir a un culto y levantar las manos. El cristianismo es cuando Cristo está aquí en tu corazón, es el centro de tu vida, y toda tu vida se rige por lo que Cristo dice. El cristianismo verdadero comienza en la casa, teniendo un buen matrimonio, criando bien a los hijos en disciplina y amonestación del Señor. Y luego, como familia piadosa, subimos a la casa de Dios a adorar a Dios. Pero el cristianismo es una vida práctica, hermanos. Cristo vino, se encarnó, estuvo en esta tierra para enseñarnos a nosotros cómo es que Dios quiere que nosotros vivamos. Amén, aleluya. Apocalipsis capítulo 3, verso 1, Cristo dijo: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Dices que eres cristiano, pero no lo eres. En otras palabras, Apocalipsis 3:16, Cristo dijo: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Estaba en una iglesia, pero era un tibio, y dice Cristo: te voy a vomitar de mi boca. Eres un vómito de Dios. Increíble. Segundo Timoteo capítulo 3 verso 5 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Una apariencia nada más, pero cuando tú lo profundizas no hay nada de realidad en esa vida. Pero lo más triste de todo, hermanos, además de que estos versículos nos dicen que hay personas que se creen que son creyentes, pero en realidad no lo son. Lo más triste de todo esto es lo que el Señor Jesús nos enseña en Mateo capítulo 7, verso 21 al 23. Dice el Señor Jesús: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, dice Cristo: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mire, hermano, este tipo de creyentes llegaron hasta las puertas del cielo, y justamente allí le dijeron: no puedes entrar.
Llegaron hasta las puertas del cielo, pero no pudieron entrar. Y llegaron allí porque ellos creyeron que eran cristianos. Por eso llegaron hasta allí. Tocaron la puerta, pero la puerta no se les abrió. Y lo triste del asunto es que dice la Escritura que son muchos. Muchos. Es muy triste y nosotros tenemos que meditar sobre estas cosas. Yo sé que hay muchos lugares por ahí donde ahora mismo están predicando un mensaje bonito. Un mensaje para endulzar el oído a la gente. Buscando quizás que no se le vaya a la gente, porque gente para ellos significa dinero. Pero a mí no me interesa tu dinero, me interesa tu alma esta noche. Porque es el interés de Dios, tu alma esta noche. ¿A dónde va a ir tu alma cuando pases de esta tierra? Cristo está profetizando y está diciendo que son muchos los que van a llegar allí hasta las puertas del cielo diciendo: Señor, Señor. Pero no pudieron entrar. Es que simplemente el hecho de decirle a Cristo Señor no lo convierte en el Señor de tu vida. Por solamente decirle con tu boca Señor, eso no hace a Cristo el Señor de tu vida. Las palabras deben ir acompañadas de hechos, de acciones concretas que respalden lo que tú estás diciendo. Alabado sea Dios. La fe genuina se conoce por las obras. Hay un fruto en esas obras. Es por eso que Juan el Bautista, cuando veía a los fariseos que venían a su bautismo, le decía: hagan frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento. Obras sinceras, verdaderas, que puedan decirle a todos que realmente están arrepentidos. No se engañen. La fe genuina debe tener una evidencia práctica de un cambio radical en la vida de las personas. Este tipo de creyentes le decían a Cristo Señor, pero la realidad es que Cristo le dijo: apartaos de mí, hacedores de maldad. Le decían Señor, le decían: tú eres mi dueño, tú eres mi amo, lo que tú digas. Sin embargo, en la práctica eran hacedores de maldad. En otras palabras, no estaban cumpliendo lo que Cristo les decía. Le decían con su boca Señor, pero con sus hechos estaban negando a Cristo. Porque estaban viviendo otra vida, estaban viviendo en pecado. No se habían apartado del pecado. Por eso es que Cristo les dijo: hacedores de maldad. Mis amados, esto es hipocresía. Lo que dicen, pero no hacen. Eso es hipocresía. Tenemos que ser de una sola pieza. Tenemos que honrar lo que decimos creer. Si verdaderamente Cristo es nuestro Señor, si realmente Él es nuestro dueño, nuestras acciones dirán a todos que Cristo es nuestro Señor. Aleluya. Que nuestra vida está sometida al señorío de Cristo. Amén. Estos falsos cristianos no le ofrecieron a Cristo lo que realmente Él demandaba, que era la obediencia. No. En lugar de darle la obediencia a Cristo, lo que ellos le ofrecieron a Cristo fue otras cosas. Por eso ellos le dijeron: Señor, ¿acaso tú no sabes que profetizamos en tu nombre? O sea, no eran obedientes, pero estaban profetizando. Y sí, puede que sea verdad que ellos estaban profetizando, pero acuérdense que Balaán y Caifás, aquel sumo sacerdote impío, también profetizaron. Acuérdense de eso. Acuérdense de que Saúl, aún en contra de su voluntad, se encontró también entre los profetas y profetizó también.
Pero nada de esto les salvó. De hecho, los 3 se perdieron en el infierno. Y profetizaron. ¿Usaron el nombre del Señor? Sí, pero Él no los mandó. Simplemente usaron el nombre del Señor, pero Él no los mandó. Pero Señor, ¿acaso tú no sabes que hemos echado fuera demonios en tu nombre? Sí, eso puede pasar. Judas, el traidor, también echó demonios fuera, y la Biblia dice que él era un hijo del infierno, un hijo del diablo, un hijo de perdición, y echaba fuera demonios. Pero Señor, tú no sabes que en tu nombre nosotros hicimos milagros. Mis amados, la gracia de Dios puede conducir a cualquier hombre al cielo sin hacer milagros. Por ejemplo, Juan el Bautista nunca hizo un milagro y está en el cielo. Pero lo que sí no puede pasar, hermano, es que alguien que haga milagros no va a llegar al cielo si no tiene la gracia de Dios. Alabado sea Cristo. Por eso cuando aquellos 70 que Cristo había comisionado regresaron con un gozo tremendo. Y le dijeron: Señor, aún los demonios se los sujetan en tu nombre. Cristo le dijo: regocijaos más bien de que vuestros nombres están escritos en los cielos y no que los demonios se sujetan. O sea, lo más importante no es eso. Eso es importante, sí, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es la salvación de tu alma. Amén. Lo más importante es que tu nombre esté escrito allá en el libro de la vida. Que significa que te has entregado a Cristo, que te has rendido al señorío de Jesús, que ahora tu vida es conforme a la voluntad de Cristo. Amén, así es. Amén. Yo quiero decirte que el ser usado no es sinónimo de estar aprobado. Hay mucha gente que fueron usada, pero que nunca conocieron a Dios. El rey Ciro, por ejemplo, un rey impío, pero que el mismo Dios dice: Ciro, mi siervo, hizo cosas que Dios quería que hiciera, pero este hombre nunca conoció a Dios. Entonces, el ser usado no es sinónimo de ser aprobado. Por eso es que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. Lo más importante, hermanos, es presentarse ante Dios aprobado. Es que el día que partamos de esta tierra y nos presentemos ante Dios, Él nos pueda decir: mi buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Amén, aleluya. Pero qué triste es llegar allá y que el Señor nos diga como estos creyentes: no los conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es muy triste eso. Estos creyentes no apelaron a una obra de piedad, ni a una obra de amor, a una obra de misericordia, como la que Cristo menciona en Mateo 25. En Mateo 25, el Señor, el juicio de las naciones, dice la Biblia, que Él apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y dice que a la derecha pondrá sus ovejas y a la izquierda pondrá los cabritos. Y a los de la derecha les va a decir: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros antes de la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, estuve en la cárcel, me visitaste, enfermo y viniste a mí. Y entonces los justos le van a decir: Señor, ¿pero cuándo pasó eso? Y el Señor les va a decir: por cuánto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Amén, gloria a Dios. Pero los otros les va a decir: estuve enfermo en la cárcel, nunca me... Sí, pero ¿cuándo fue? Por cuanto no lo hiciste a estos pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Entonces esta gente ni siquiera fueron capaces de mostrar este tipo de obras, hermano. Es increíble.
La seguridad de salvación de esos creyentes no descansaba en la obra de Cristo en la cruz, no, sino en sus propias obras. Es que tú no sabes que nosotros profetizamos. Es que nadie se va a salvar por buenas obras. La salvación es del Señor. Él es el Salvador del mundo. Amén, gloria a Dios. Por eso llegaron hasta las mismas puertas del cielo, pero no pudieron entrar. Y la Biblia es clara, y la Biblia dice en Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación no es por buenas obras, para que nadie le pueda decir al Señor: yo me merezco el cielo, porque yo hice tal cosa, porque yo doné millones, porque yo hice un orfanato. Dice bien claro: porque por gracia sois salvos. Es decir, por un regalo que no merecemos, pero que Dios nos quiso dar el regalo de la salvación. Porque no hay manera en que nosotros podamos salvarnos. Amén. No hay manera en que nosotros podamos entrar por nuestra cuenta al cielo. No hay manera, hermanos. Por eso Dios, en su inmensa misericordia, envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, para que pagara el precio de nuestros pecados y luego entonces regalarnos la salvación. Amén, así es. Es por gracia, y bien claro dice: no por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Es porque el ser humano tiene la tendencia a gloriarse, a pensar que lo merece. La única cosa que nosotros merecemos es el infierno, por nuestros pecados. Pero Dios nos ha tenido misericordia de nosotros. Amén, gloria a Jesús. Estos creyentes no entraron al cielo porque nunca fueron de Cristo. Él dijo: nunca os conocí. Nunca fueron de Él. ¿Estaban en la iglesia? Sí, pero no eran de Cristo. Cantaban, echaban fuera demonios, hacían milagros, predicaban, cuántas cosas hacían, sí, pero no eran de Cristo. Y no entraron al cielo porque eran hacedores de maldad, porque nunca se apartaron del pecado. Y yo quiero decirte que nadie que continúe en la práctica del pecado entrará al cielo. Nadie. Por eso dice la Biblia: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Segunda Timoteo 2:19 dice la palabra: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Conoce el Señor a los que son suyos. Y dice: y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Si dices ser cristiano, no puedes andar en pecado, porque Cristo no es ministro de pecado. Porque Él no dio su vida en la cruz para que nosotros sigamos en pecado. Él derramó su sangre para que nosotros fuéramos libres del pecado. Amén. Por eso es importante entender si nosotros realmente somos cristianos verdaderos o no. Eso es muy importante entenderlo. Ahora que tenemos tiempo, este es el momento de ponerse a cuentas con Dios. Hay otro pasaje bíblico que nos advierte que hay personas que estarán en las iglesias, pero que no se salvarán, y que incluso llegarán hasta las puertas del cielo, pero no entrarán. Lucas capítulo 13, versículo 22. Gloria a Dios. Y dice la Biblia: pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan?
Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente, del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Mis amados hermanos, yo quiero que usted note lo siguiente: Jesús estaba enseñando. No nos dice lo que estaba enseñando, pero nos dice que estaba enseñando. Pero hay un hombre que le hace una pregunta, porque la enseñanza de Jesús le llegó adentro. Y le llegó tan profundo la enseñanza que Jesús estaba dando, que este hombre se vio motivado a preguntar. Y le dijo: Señor, pero son pocos los que se salvan. Parece que la enseñanza de Jesús no compagina mucho con las enseñanzas de hoy en día. Porque hoy en día hay maestros increíbles que están enseñando tantas cosas que yo creo que ahorita hasta el diablo se salva con la enseñanza que están dando ellos. Pero no era así con Jesús. Y este hombre se siente motivado a hacerle una pregunta y le dice: Señor, son pocos los que se salvan. Y mire la respuesta que Cristo le da. Le dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo, mire lo que dice Jesús, porque os digo que muchos, otra vez está la palabrita, que muchos procurarán entrar y no podrán. No podrán. Y yo pregunto: ¿quiénes son los que no procuran entrar? Bueno, los que están fuera, ellos no procuran entrar. Los que no van a la iglesia, los que no les interesan las cosas de Dios, a esos no procuran entrar, ¿verdad? ¿Quiénes sí procuramos entrar? Bueno, los que estamos en una iglesia, los que vinimos, nos congregamos, los que tenemos una Biblia, etcétera. Eso sí procuramos entrar. Entonces Cristo está diciendo: muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Qué está diciendo Jesús? Muchos de los que van a una iglesia no van a entrar. Se van a perder. Entonces, estas palabras de Cristo es para temblar, es para meditar, porque está hablando Jesús lo que va a pasar. Él está profetizando lo que va a pasar en el día final. Hay muchos que procurarán entrar, pero no podrán. Bendito sea Dios. Y cuando esa puerta se cierre, porque dice, cuando el padre de familia se levante y cierra la puerta, ese padre de familia es Dios. Cuando Él cierre la puerta, ya nadie más podrá entrar, porque dice la Biblia que cuando Dios cierra, nadie puede abrir. Cuando Él abre, ¿verdad?, nadie puede cerrar, pero cuando Él cierra, nadie puede abrir. Entonces, cuando Dios cierre la puerta de la oportunidad de salvación, por mucho que la gente toque diciendo: déjame entrar, ya la oportunidad de salvación se perdió. Por eso es importante meditar ahora si somos cristianos verdaderos o no, porque este es el tiempo, hermano, porque todavía la puerta está abierta, porque todavía podemos entrar. Amén, así es. Este es el momento. Pero cuando Él cierre, entonces estarán este tipo de creyentes tocando la puerta y diciendo otra vez las mismas palabras: Señor, Señor. ¿Por qué le dicen Señor? Porque ellos creían que eran cristianos.
Por eso le llamaban a Cristo así: Señor, Señor, ábrenos. ¿Y qué va a responder Él? Os dirá: no sé de dónde sois. No los conozco. Ustedes no eran míos. Ustedes estaban en la congregación, sí, pero ustedes no eran míos. ¿Y ellos qué van a hacer? Bueno, van a comenzar a brindar argumentos. Argumentos por los cuales ellos creían que eran salvos, ¿verdad? Y van a comenzar a decir lo siguiente: entonces comenzaré a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Los otros que decían: Señor, nosotros hicimos milagros, nosotros profetizamos. Estos están diciendo: Señor, tú estuviste en nuestras plazas, tú enseñaste. Sí, yo me acuerdo que usaste al pastor para dar un mensaje, yo me acuerdo de eso, y yo estaba allí. Pero ¿qué le va a decir Él? Os digo que no sé de dónde sois, pero escuche ahora: apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. ¿Por qué no entraron esta gente? Porque eran hacedores de maldad. Eran personas que estaban en las congregaciones, sí. Levantaban las manos, sí. Cantaban muy lindo, gloria a Dios. Predicaban muy bonito. Pero ¿qué, hermano? ¿Qué pasó? Nunca se apartaron del pecado. Eran hacedores de maldad. Cuando salían del culto, entonces eran otra persona. O mejor dicho, volvían a ser la que eran. Y comenzaban a pecar. Y Dios estaba mirando. Alabado sea Dios. Pero en esta historia Cristo añade un detalle más. Y Él dice: allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Esa frase que dice: allí será el llanto y el crujir de dientes, siempre se dice en el entorno de la gente que va al infierno, en la gente que va al tormento eterno. Eso va a pasar allí. Allí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque allí se acordarán toda la oportunidad que tuvieron de arrepentirse y no lo hicieron. Allí se acordarán de cada mensaje que, porque dice: en nuestras plazas enseñaste. Claro, allí se van a acordar de cada mensaje que escucharon. Y no, pero no me conviene escuchar a ese pastor porque pelea mucho, dice. Porque nos habla muy duro. Parece que está enojado. No. Mi corazón está dolido esta noche. Mi corazón está compungido esta noche. Porque yo creo esta palabra. Porque Cristo profetizó que hay muchos que se van a perder. Y yo no quisiera que estas cosas le acontecieran a ustedes. Mi amor por ustedes me lleva a predicar esta palabra. Amén. A advertirles estas cosas. Que esto no es un momento agradable. Vamos a ir allí como si esto fuera un teatro. Ay, qué lindas las canciones, qué bonito el predicador. No, hermanos. Esto es muy serio. Dios nos está hablando para que nosotros entendamos que hay una condenación eterna, pero también hay una salvación eterna. Que hay un momento en que tendremos que ir a juicio delante de Dios. Y cuando estemos allí, es muy triste que tú no hayas conocido la verdad, que no haya alguien que te haya predicado la verdad, para que estés apercibido, preparado de las cosas que van a pasar. Y yo estoy convencido que en el infierno hay mucha gente que fueron a la iglesia, que van a ver a sus pastores allí y le van a reclamar: ¿por qué no me dijiste la verdad? Así es, Señor. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Por eso es importante que meditemos ahora si somos cristianos verdaderos o no, si somos hijos de Dios o no, si realmente hemos entregado el corazón a Cristo, si de verdad Cristo es nuestro Señor. Porque si no lo hacemos aquí y ahora, en ese día final nos llevaremos la sorpresa de nuestra vida. Cuando entendamos que era verdad todo esto,
Es por eso que el consejo de Cristo fue: esforzaos a entrar por la puerta angosta. Amén. ¿Sabe quién es la puerta angosta? Cristo. Amén, aleluya. Y nosotros tenemos que esforzarnos, no por una iglesia. Ninguna iglesia salva. Ninguna religión salva. Hay uno solo que salva y se llama Jesucristo. Amén, aleluya. Hay uno solo que dio su vida por esta humanidad en la cruz del Calvario. Se llama el Hijo de Dios. Amén. A quien Dios envió como propiciación por nuestros pecados. Y Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de mí. Él es la puerta estrecha. Y tienes que esforzarte, porque van a venir obstáculos para que tú no vengas a Cristo. Se van a levantar gente para decirte que no asistas aquí, para que no escuches a ese tonto hablar, y te van a quitar el dinero. A nosotros no nos interesa el dinero de ustedes. Nos interesa su alma. ¿De qué le vale al hombre que granjear el mundo entero y perdiere su alma? Amén, así es, Señor. ¿De qué te vale tener todo el dinero del mundo y al final no te lo puedes llevar? Y el día menos pensado, cuando quizás tú pienses que no, ese día partes de la tierra y ese día te presentarás delante de Dios. Ese es el dolor de Dios, ese es el dolor de mi corazón que Él puso en el mío. De que hay gente que está viniendo a esta congregación y estoy viendo cómo estas palabras que Dios trae le entran por un oído y le salen por el otro oído. Y me da tristeza en el corazón, pero más tristeza le da a Dios. Solo los cristianos verdaderos entrarán al cielo. Amén, así es. Como hemos visto hasta aquí, hay muchos creyentes que tienen ideas equivocadas de lo que es un cristiano verdadero. Es por eso que aunque lleguen hasta las puertas del cielo, no podrán entrar. Y lo que me llama la atención es que muchos creyentes de hoy, muchos creyentes modernos de estos tiempos, también tienen ideas equivocadas y están basando la seguridad de su salvación en ideas erróneas. Algunos piensan que porque nacieron en una iglesia o porque llevan mucho tiempo en una iglesia, ya se merecen el cielo. Están muy equivocados. Porque esto no es por tiempo, ni esto es por herencia familiar. Cristo le dijo a Nicodemo: si tú no naces de nuevo, tú no puedes ver el reino de Dios. Si tú no eres transformado en otra persona, como dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, todas. Amén. Tu vida cambia radicalmente porque hay uno que tiene el poder de mudar el corazón. Mis hijas nacieron en la iglesia. Pero si ellas no tienen un encuentro con Cristo, no se van a salvar. Hay otros que basan su seguridad de salvación en una oración que hicieron de acepta a Cristo. Alguien le dijo: ¿Quién quiere aceptar a Cristo? Y ahí lo empujaron y lo trajeron aquí y le hicieron repetir una oración. La oración de acepta a Cristo. Y ellos piensan que porque hicieron una oración, ya son cristianos. Y ellos basan este tipo de oración en lo que dice Romanos capítulo 10, versículos del 8 al 10. Que dice Romanos: mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos.
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y la gente que no se da cuenta lo que quiere decir este texto, lo que dicen es, ¿viste? Lo que tienes que confesar con tu boca nada más. Venga, repite. Es el más grande error que se ha cometido, hermano. Porque este texto no dice eso. A lo que este texto se refiere es que en ese tiempo dominaba el Imperio Romano. Y en el Imperio Romano todos tenían que decir que el César era el Señor. Y el que no dijera que el César era el Señor, moría. Moría. Pero los únicos en todo imperio que no decían que César era el Señor eran los cristianos. Porque ellos decían, Cristo es mi Señor. Amén, aleluya. Y Pablo le está escribiendo a los cristianos en Roma que estaban siendo perseguidos allí, que estaban siendo sometidos y obligados para que ellos pronunciaran con su boca que César era el Señor. Y Pablo los está animando y le está diciendo, no, esta es la palabra de fe que nosotros predicamos. Que Cristo es el Señor, que si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con la boca se confiesa, pero con el corazón se cree. Amén. Entonces estos cristianos, cuando venían sus enemigos y le decían, di que el César es el Señor, ellos decían, no, yo tengo un solo Señor que se llama Jesucristo. Amén. Y había que ser un cristiano verdadero. Había que creer realmente en el corazón que Dios había levantado a Cristo de entre los muertos, para confesar con la boca en ese tiempo que Cristo era el Señor. Amén. E increíblemente se ha rebajado el evangelio a tal manera en este tiempo que una cosa tan gloriosa como esa, hermano, se ha reducido a una simple oración de acepta a Cristo. Qué lejos estamos. Qué lejos. Si esos cristianos se levantan y ven lo que están haciendo los evangelistas modernos, diciendo a la gente, usando este texto para decirle, ven, confiesa, repite, ya tú eres salvo. No, hermano, es una blasfemia. Es una blasfemia. Nunca los apóstoles fueron a predicar a ningún lugar para decirle a la gente, repitan detrás de mí, venga, una oración. Jamás, jamás, hermano. No es a través de una oración de acepta a Cristo. Fíjense, hermano, está tan errado esto, porque no es que tú aceptes a Cristo, no, es que Cristo te acepte a ti. Amén. Amén. Porque tú eres el pecador. Porque tú eres quien fallaste. El Salvador es Él. Entonces tú tienes que ir a Él humillado, humillada, y pedirle perdón. Entonces, cuando Él te extienda el perdón, si Él acepta esa oración que hiciste, si Él mira que en tu corazón realmente crees, entonces Él perdona todos tus pecados. Entonces Él te ha aceptado. No es a través de una oración de acepta a Cristo que debemos hacer el llamado a los pecadores para que se conviertan, no. El Señor establece que solo su palabra tiene el poder de llamar a los pecadores al arrepentimiento. 1 Corintios 1:21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es por medio de la exposición de la palabra.
Es por medio de hablar la palabra de Dios a la gente que la gente se va a salvar si oye con fe, si se arrepiente, si deja que esa palabra entre al corazón. Amén. Es por medio de la predicación de la palabra que Dios está haciendo el llamado a la gente para que se arrepienta. La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene el poder para confrontar los corazones más duros y rebeldes. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mira qué poderosa es la palabra, que cuando se expone con fidelidad, esa palabra entra al corazón y descubre lo que hay en tu corazón. Amén. Y las intenciones del corazón. Amén. Es la palabra de Dios la que hace el llamado a los pecadores para que los pecadores se arrepientan. Cuando Pedro predicó su primer sermón el día de Pentecostés, dice la Biblia en Hechos capítulo 2, 37, 38, dice: al oír esto, al oír, cuando esa gente escuchó, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Ellos no lo llamaron. No, la palabra de Dios los llamó. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Cuando Pablo estaba predicándole a un grupo de mujeres en Filipos, dice la Biblia, Hechos 16, 14, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo lo que Pablo estaba predicando. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Es por medio de la predicación que Dios abre el corazón de la gente para que la gente se arrepienta y venga a Él. Es la predicación de la palabra la que Dios usa para llamar a los pecadores al arrepentimiento, y no una oración de acepta a Cristo. Y por último, muchos creen que porque hacen buenas obras o porque tienen algún ministerio en la iglesia, tienen el cielo garantizado. Pues yo he hecho tantas buenas obras. No es que yo soy pastor hace 40 años. No es que yo canto. Yo tengo el cielo garantizado. Esto es un gran error, porque la Biblia establece que no es por obra para que nadie se gloríe. No es por obra. No es por obra para que nadie se gloríe, para que nadie piense que merece el cielo. Para que podamos entender que el cielo no se alcanza con buenas obras ni con nuestra propia justicia, Jesús enseña lo siguiente. Lucas 18, del 9 al 14. Tengan paciencia, hermano. A unos que confiaban en sí mismos como justos. Mire eso, hermano. Confiaban en ellos, en su justicia, en sus buenas obras, y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El publicano era de los grandes pecadores, ¿verdad? Y el fariseo era el grande religioso que se creía el santo. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. Estaba orando, pero no a Dios, consigo mismo, de esta manera: Dios, mire, hermano, estaba en el templo, mencionó a Dios, pero no estaba orando a Dios. Estaba orando con él mismo. Dice: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Dios mío, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano.
Oye, es un cristiano que muchos pastores modernos quisieran tener hoy en día. Da mucho dinero. Mas el publicano, el pecador, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Dice Cristo: os digo que este, o sea, el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Este fariseo se consideraba tan puro y tan santo que creía merecer el cielo. Él basaba su seguridad de salvación en sus buenas obras. En cambio, el publicano tenía puesta toda su esperanza en la misericordia de Dios. No hay nada de él, sino en Dios, que es misericordioso. El fariseo fue al templo a orar para ser visto de los hombres, pero el publicano fue por una necesidad. El fariseo lo hacía por ostentación, pero el publicano por una petición. Mis amados, Dios ve con qué disposición y con qué propósito nosotros nos presentamos ante Él. Amén. Dios lo sabe. Este fariseo le da gracias a Dios, pero no por lo que Dios ha hecho en él, no, sino por lo que él mismo ha hecho. Te doy gracias por lo que yo he hecho, pero no por lo que Dios ha hecho en él, no. El publicano, en cambio, nos dice la Biblia que estaba a lo lejos, estaba a distancia, porque él no creía merecer la misericordia de Dios. Mira qué corazón más humilde, hermano. Él decía: yo no merezco ni siquiera que Dios me escuche. Él tenía su vista puesta en el suelo, en el piso, y era una indicación del gran pesar de su corazón, porque su conciencia le decía que era un pecador. Por eso es cuando se presentó a Dios, se presentó con mucha vergüenza, con mucho dolor, porque su conciencia le decía que él había pecado, porque su conciencia le decía que había ofendido mucho a Dios. Por eso no se atrevía ni siquiera a levantar la vista. Tenía un gran pesar en su corazón. Y dice que se golpeaba el pecho, hermano. Se golpeaba el pecho, como diciendo: ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho con tu vida? Mira a dónde has llegado con tu pecado. Dice Cristo que hizo una corta oración, bien breve. Y él dijo: Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Y Cristo le dijo: os digo que este que se humilló, este que reconoció su pecado, este que sabía que no era digno de la misericordia de Dios, este que sabía cuánto había ofendido a Dios, el que todos rechazan, descendió a su casa justificado. En otras palabras, Dios lo perdonó. Amén. En otras palabras, Dios le tuvo misericordia. Bendito Dios. Amén. Descendió a su casa justificado, dice Jesús, porque cualquiera que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido.
¿quiénes son los que van a entrar al cielo? Los que siguen este ejemplo, los que saben que han pecado, los que saben que han faltado a Dios, los que no se atreven ni siquiera a levantar su vista al cielo, los que se golpean el pecho, dice: Dios, ¿qué yo he hecho con mi vida? Por favor, Dios, ten misericordia de mí. Esos que se humillan, eso Dios los va a perdonar. Esos están justificados delante de Dios. Concluyendo este sermón, el apóstol Pablo dijo: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. En otras palabras, examínate a ver si verdaderamente tú eres cristiano. Si tú estás en la fe. Porque ahora es el momento. Bendito Dios. Este es el momento. Ay, sí, Señor. Porque cuando lleguemos allá, ya hemos visto lo que va a pasar. Hay mucha gente que cuando lleguen allá se van a llevar la sorpresa de sus vidas, porque no van a poder entrar. Gente que se creían que eran lo que no eran. Este es el momento de humillarse. Este es el momento de buscar a Dios. Este es el momento de abrir el corazón. Hermanos, tenemos que ir a Dios con sinceridad y decirle: Dios, ¿seré realmente yo un cristiano? ¿O seré de esos muchos que se creían pero no lo eran? ¿En qué estás basando la seguridad de tu salvación? ¿En que vienes aquí a congregarte? Venir es bueno, pero eso no te va a salvar. El que te salva es Cristo. Si tú vas al Señor y te entregas con todo tu corazón a Él, y realmente Cristo es el Señor de tu vida, a donde quiera que tú vas, la gente puede decir: este es un cristiano verdadero, esta es una cristiana verdadera, porque ven frutos dignos de arrepentimiento en ti. Entonces, cuando tú subas a la casa de Dios, tu alabanza llegará al cielo, porque dice Dios en los íntegros: es hermosa la alabanza. Dios recibirá tu ofrenda, la ofrenda de tu corazón. La recibirá Dios. Solo los cristianos verdaderos entrarán al cielo. Apocalipsis 21:27 dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Y quiénes están en ese libro? Los que son cristianos, los que se arrepintieron cuando entregaron su corazón de verdad a Cristo. Su nombre fue registrado en el libro de la vida que está en el cielo. Santo Dios. Y cuando tú llegues, tu nombre está aquí, pasa. Bendito Dios. Mi querido amigo que nos visitas esta noche, la Biblia dice en Hechos 17, versos 30 al 31, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, ese es Cristo, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hay un día en que Dios va a juzgar la humanidad. Dios es juez justo. No, hay malos que se han muerto, no han pagado las cosas. No se preocupe, hay un juicio y Dios es el juez. Y Dios los juzgará. Y Dios es juez justo. Hay un día que Él ha establecido para eso. Pero es por eso que ahora
Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Este es el momento de ponerte a cuentas con Dios. Este es el momento de aprovechar la oportunidad. Este es el momento de hacer como ese publicano, de decirle: oh Dios, sé propicio a mí que soy pecador. Oh Dios mío, perdóname. Yo sé que he pecado, yo sé que he hecho lo malo, sé que he hecho tantas cosas, Dios, pero tú eres un Dios de misericordia. Yo te pido, te suplico, perdóname, Dios. Y si lo haces de corazón, de verdad, porque Dios mira el corazón, Dios te va a perdonar y Dios te va a salvar. Y el día que llegues allá, entonces las puertas no estarán cerradas para ti. Bendito Dios. Las puertas estarán abiertas para ti. Amén. Gracias, Jesús. Y entrarás en el deleite del Señor Amén. para siempre, en ese lugar donde nunca más habrá llanto, donde nunca más habrá dolor, donde las primeras cosas pasaron, donde nunca más habrá muerte, donde no habrá nunca más tristeza, donde Cristo mismo enjugará cada lágrima de los ojos de nosotros en esta tierra, donde habrá un gozo perpetuo por los siglos de los siglos. Pero ahora es necesario que te arrepientas. ¿Eres un cristiano verdadero? Póngase de pie, por favor, esta noche. Gloria a Jesús. Y cierre sus ojos, por favor. Si Dios le ha hablado en esta noche, dígale: gracias, Señor, Gracias, Jesús. porque tú me sigues hablando. Gracias, Padre. Tú eres bueno, Señor. Quizás esta no sea una palabra tan bonita. Me hubiera gustado quizás, hermano, de verdad predicar una palabra más bonita. Pero esta es la palabra verdadera. Bendito Dios. Y Cristo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Usted no viene aquí para entretenerse, no, para eso hay muchos lugares, hay teatro, hay tantas cosas. Usted puede ir a entretenerse allí si quiere, pero aquí viene a conocer a Dios. Aquí viene para que le prediquen la verdad. Y si usted ha escuchado palabra de verdad, y si Dios le ha hablado, usted dígale: Dios, gracias. Gracias, Padre. Gracias porque me has hablado esta noche. Gracias, Jesús. Y tú me has confrontado esta noche. Tú me has hecho una pregunta: ¿eres tú un cristiano verdadero? ¿Tú estás seguro? ¿Tú estás segura de que si tú en el día de hoy partes, tú entrarás al cielo? ¿Y en qué basas la seguridad de tu salvación? ¿En tus buenas obras? No, no. Si Cristo dijo: no hay bueno ni siquiera uno, ni uno bueno, no hay ni uno justo, no hay quien busque a Dios. Eso dijo Cristo. El único que nos puede dar entrada al cielo se llama Jesús. Amén. Nadie más. El Hijo de Dios murió en la cruz del Calvario, y no murió por gusto allí, hermano, no. Murió porque esa era la única manera de salvarnos a nosotros. No había otra manera. Bendito Dios. Alguien tenía que pagar el precio de nuestro pecado. Alguien tenía que recibir la justa ira de Dios sobre él para que nosotros fuéramos libres. Nosotros merecíamos la ira de Dios. Sin embargo, Cristo tomó nuestro lugar. Cristo fue a la cruz y Él, el justo, pagó por los injustos que éramos nosotros. Él recibió en sí mismo la justa ira de Dios por todos nuestros pecados. ¿Para qué? Para que todos los hombres que escucharan este mensaje y se arrepintieran de sus pecados, entonces Dios los perdonara, porque su Hijo pagó el precio de su pecado. Ay, gracias, Padre. Ese es el Evangelio. Gracias por tu misericordia. Y si en esta noche tú te arrepientes,
¿Qué importa lo que hiciste en el pasado? ¿Qué importa cuántas blasfemias? ¿Qué importa cuánto pecado? Si te arrepientes de corazón y le dices al Hijo de Dios, perdóname en esta noche, Él dice que tomará todos tus pecados y lo echará en lo profundo de la mar y nunca más se acordará de ellos. Nunca más. Te limpiará con su sangre preciosa. Te dará vestiduras blancas y resplandecientes, que son las obras de justicia, para que entonces puedas hacer lo bueno delante de Dios. Te llenará con su presencia y hará que puedas vivir santa y justamente en esta tierra, con un temor santo en el corazón. Y ahora todo lo que hagas lo vas a hacer temiendo a Dios, respetando a Dios, honrando a Dios. Aleluya. Y cuando partas de esta tierra, el Señor mismo te va a dar la bienvenida al reino de los cielos. Aleluya. Ese es el evangelio. Que no te digan otra cosa, porque si te dicen otra cosa te están mintiendo. Y yo no quiero mentirte, porque si te miento esta noche, Dios va a demandar de mí. Cuando yo esté allí, me va a decir, pero ¿por qué no le dijiste la verdad? ¿Por qué no les hablaste? ¿Por qué no les advertiste a tiempo? Bendito Dios. Entonces iré para un lugar de tormento eterno, por haber hecho mal mi trabajo, mi papel, mi función, por haberles engañado, por haberles mentido. Pero esta noche libre estoy de la sangre de ustedes, porque les he dicho la verdad. Ahora es tu decisión. Es tu soberana decisión. ¿Qué vas a hacer? Yo no sé. Es tu decisión. Es tu decisión. Dios quiera que puedas hacer como aquel publicano. Oh, gloria a Dios. Dios quiera que tú hayas entendido esta noche el mensaje. Dios quiera que no puedas tomar la postura de aquel fariseo. No, yo no soy como los demás. No, yo. Dios quiera que tú no puedas tomar esa posición. Dios quiera que esta noche puedas reconocer: sí, yo he pecado. Sí, yo he pecado. Sí, yo he pecado. Pero hoy me arrepiento. Dios quiera. Padre, yo ruego esta noche que todos los que están aquí, por favor, entiendan el mensaje. Ay, sí, Señor. Que todos los que están aquí, Señor, se arrepientan y entiendan que esto no es un juego. Que un día estaremos delante de ti para dar cuenta por todos nuestros actos. Y no te creas que porque llevas 1000 años en la iglesia ya tú eres salvo. No. Medita esta noche. Examina tu corazón. Porque delante de Dios todas las cosas están como desnudas, dice la Biblia, ante los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta. Este es el momento. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que la obra que tú comenzaste, tú la perfecciones aquí. Sí, Padre. Que no permitas que ninguno de los que está aquí se pierda, Padre. Ay, sí, Jesús. Y aquellos que escuchen el mensaje después, no permita que se pierdan, Padre. Permite que procedan al arrepentimiento, Padre. Dales, concédeles en tu gracia y misericordia que se arrepientan y que vengan a ti, Dios. Oh Dios mío, sigue tratando, que sea tu Espíritu Santo tratando con ellos. En el nombre poderoso de Jesús. Y que ahora al regresar a sus hogares, ellos pueden meditar en esta palabra. Ellos pueden entender esta palabra.
Que el diablo no pueda robarles esta palabra, sino que haga el efecto por la cual tú la has enviado, Padre. Ay, sí, En el Padre. nombre de Jesús, que tu mano de poder vaya con cada uno de nosotros a nuestros hogares. Que tú nos guardes, que tú nos libres, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos. Amén y amén. Gracias, Jesús. Pueden